Gloria a Dios, estamos predicando la serie Mejores Cosas del Nuevo Pacto y hemos seleccionado esta epístola para darles algunos mensajes de allí, hermanos. Hemos hablado acerca de la superioridad de Cristo sobre los profetas, capítulo 1. Y también en ese mismo capítulo hemos hablado acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y después en el capítulo 2 también abarca lo que acabo de mencionar. El capítulo 3 habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Hoy vamos a predicar, hermanos, acerca de un mejor reposo, pero también pudiéramos pensar en la superioridad de Cristo sobre Josué, aquel que introdujo precisamente al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero nos vamos a manejar por este lado de el reposo del pueblo de Dios. Amén. En este capítulo 3, hermanos, quiero hablar un poquito del contexto inmediato. Aparece, además de dejar en claro que Jesús es superior a Moisés, el escritor da a conocer la causa por la cual la mayoría de los israelitas no entraron, hermanos, a la tierra prometida, ¿sí? Y la causa fue la incredulidad. Quiero que noten el versículo 12 al 19 del capítulo 3. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, hermanos. La incredulidad se evidencia con la desobediencia a los mandamientos de Dios. Versículo 18 del capítulo 3. ¿Y quién juró y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Preludio a la incredulidad y la desobediencia está el corazón duro. Este corazón endurecido, hermanos, es producto del engaño del pecado. Quiero que noten del capítulo 3, versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Todo eso que acabo de mencionar, hermanos, y el versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Quiero puntualizar esto, hermanos, porque es importante en todo lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. El pueblo de Israel no entró al reposo, porque así lo maneja el escritor en este capítulo, por incrédulo, ¿sí? Pero esa incredulidad, hermanos, nace de un corazón duro, endurecido, hacia Dios y hacia los mandatos de Dios. Y eso da luz, hermanos, a la desobediencia, pero todo eso surge de el engaño del pecado, ¿sí? Es una consecuencia, es un proceso para que el ser humano llegue a estar en ese estado de incredulidad.
¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo con ello? Y déjenme decirle que la incredulidad, hermanos, provoca la ira de Dios sobre su pueblo, tomando como referencia a lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Versículo 10 del capítulo 3, a causa de la cual me disgusté. Provocó la ira, el disgusto del Señor. Versículo 11, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años, no fue con los que pecaron, disgustado, molesto, enojado. Hermanos, es impresionante que por esas razones la mayoría de los hombres que salieron de Egipto murieron en el desierto y no entraron al reposo, a la tierra prometida. La tierra prometida en este contexto, hermano, equivale al reposo del cual está hablando el escritor. Amén. Cuando veamos allí en ese texto la tierra prometida, esa tierra prometida tiene que ver con una clase de reposo al cual el pueblo de Israel, que fue sacado de la esclavitud de Egipto, no pudo entrar por causa de la incredulidad. Aunque, hermanos, hay mucho que decir al respecto, vamos a orar para que Dios nos bendiga. ¿Les parece? Unámonos en oración para que Dios nos bendiga hoy con su palabra. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos por tu palabra, te bendecimos porque en ella encontramos tu naturaleza, tu carácter, en ella encontramos la guía que necesitamos, que necesita cada ser humano para encontrarse contigo, tener comunión contigo y, Padre Santo, obtener la salvación. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos ha sido dada. Ahora te pedimos que tú nos bendigas entre tanto que la escuchamos, para que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, de tal manera que no seamos únicamente oidores de tu palabra, sino más bien hacedores de tu palabra. Ten misericordia de todos, en Cristo te lo pedimos, decimos amén. Este capítulo 4, ahora pongamos nuestra vista en el capítulo 4. En este capítulo 4 continúa, hermanos, el tema que empezó en el capítulo 3, versículo 11, y tiene que ver con el reposo. La palabra reposo se usa, quiero que noten esto, se usa en esta sección en 5 sentidos diferentes. Esto es importante para que podamos entender bien todo el texto. En primera instancia, hermanos, el reposo se refiere al reposo de Dios en el día en que Él descansó después de haber creado todas las cosas. Génesis capítulo 2. ¿Recuerdan? De hecho, en este mismo capítulo 4, versículo 4 y versículo 10, alude a esa clase de reposo, el reposo de Dios. Cuando Dios hizo todas las cosas, en el libro de Génesis dice que Dios reposó de todas las obras que había hecho. Amén. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba descansar? Porque Dios no se cansa, ni se fatiga con cansancio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué clase de reposo se refiere? El reposo, hermanos, tiene que ver con una obra concluida y la satisfacción de haber terminado, en este caso, Génesis, los primeros capítulos, en este caso, la creación. Cuando Dios termina la creación, reposa, pero no porque esté cansado, sino porque concluyó un episodio en toda la historia de la humanidad, de ahí en adelante. Qué preciosa es la palabra, hermanos, cuando uno empieza a estudiar y a meterse.
¿verdad? Uno puede pensar acerca del reposo y decir, bueno, Dios es que se cansó, ¿no? Porque pues creó todas las cosas. Pues no, déjenme decirles que el sentido que tiene ese texto de Génesis y lo que abarca aquí en este capítulo 4 y capítulo 3 tiene que ver con una obra concluida, ¿sí? Y la satisfacción de haberla realizado. ¿Cómo se siente uno cuando, por ejemplo, termina su tarea en la casa, por ejemplo? La mujer que ya hizo los quehaceres y toda la cosa. Bueno, las mujeres que no trabajan, ¿verdad? En secular, porque también atender el hogar es trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Y luego no les pagan. Triste. ¿Pero qué se siente? ¿No se siente satisfacción? Ya terminé. Reposó de sus obras. Y va a ser algo que vamos a encontrar también aquí, hermanos. Entonces vayamos empapándonos de todo eso, hermanos. La palabra reposo se usa en 5 sentidos diferentes. Y lo primero que acabo de mencionar es el reposo de Dios, referente a ese concepto que acabo de mencionar cuando termina de hacer el universo entero. Número 2, la palabra reposo tiene que ver con la entrada a la tierra prometida, al Canaán, ¿sí? Y otra vez tiene algo parecido de la idea, ¿sí? Porque Dios había pensado llevar al pueblo, en 2 años llegaban a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué pasó? Y tuvieron que regresarse 38 años, hermanos. Llegando allá iban a entrar e iban a reposar de esa faena, del cruzar todo el desierto y enfrentar todas las situaciones difíciles que se encontraba allí, ¿verdad? Bueno, en el versículo 11 del capítulo 3 menciona ese concepto, y se refiere precisamente a ese reposo de entrar a la tierra del Canaán. Número 3, el reposo, hermanos, que tiene que ver con la salvación del creyente en este tiempo presente. El reposo en Cristo debido a la presente salvación que el creyente tiene. Ese es otro tipo de reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no estamos en ese estado de salvación y cuando no estamos en Cristo, no tenemos reposo. La gente no tiene paz con Dios. Y no tiene paz ni consigo mismo, ni con sus semejantes. Amén. Pero cuando entramos, hermanos, al camino del Señor, entramos a ese reposo donde ya no estamos, noten, ya no estamos preocupados por el juicio de condenación. Amén. Ya no hay preocupación. Descansamos de esa preocupación. Amén. Ya no estamos preocupados, ya no nos sentimos como fugitivos que el Señor está persiguiendo, ni somos ya más enemigos del Señor. Como decía nuestro hermano Jorge ahorita, ¿verdad? En lo que mencionó en la Santa Cena, somos amigos del Señor. Qué reposo, ¿no? Ya no tenemos la ira de Dios sobre nuestra cabeza. Qué reposo, hermanos. Amén. Maravilloso el Señor que nos ha dado ese reposo en Cristo cuando nosotros recibimos por gracia, mediante la fe, la salvación que de alguna manera ya estaba destinada para todos los que hemos de creer. Número 4. La palabra reposo, hermanos, se refiere a la condición presente de victoria del creyente.
La palabra de Dios dice que somos más que por Cristo, ¿verdad? Somos más que vencedores. Ya no tenemos preocupación que si vamos a perder o vamos a ganar o si el diablo nos va a robar. Ya somos más que vencedores. Romanos capítulo 8. Ya la tenemos hecha. Gracias a Dios por su gracia y por su obra en la cruz. Y número 5, hermanos, tiene que ver con el reposo futuro, el cielo. En esos 5 conceptos vamos a desglosar este pasaje, pero y es necesario que lo mencionara así para que nos ubiquemos. ¿Amén? Ok. Lo maravilloso es que, hermanos, todos los que ya hemos creído en el Señor, hemos entrado ya al reposo. A 2 tipos de reposo que mencioné, en más a 3. ¿Sí notaron, hermana? 3 tipos de reposo que ya mencioné. Ya estamos allí, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora vayamos al capítulo 4. Versículo 1. Después de haber hablado un poquito del contexto, hermanos, interesantemente, el escritor dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Noten, después de todo eso el escritor dice: temamos, pues. En la Nueva Traducción Viviente, hermano, dice: debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno no alcance ese reposo. Y quiero que noten, hermano, no es que esté afirmando el escritor, ¿sí?, sino que está diciendo como si alguno de vosotros pareciera no haberlo alcanzado. ¿Me doy a entender? No es que no lo haya alcanzado o no es que no lo pueda alcanzar, sino que pareciera que no lo ha alcanzado porque vive en desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Sí? Por eso encontramos a veces en las congregaciones personas que pareciera ser que no han entrado a ese reposo y que no han nacido de nuevo y que no viven como debiera vivir, de acuerdo a su propia profesión de fe. ¿Estamos? No es una afirmación. Está diciendo viven como si no hubieran recibido la salvación. Viven como si no tuvieran esa entrada a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Viven como si no. ¿Recuerdan lo que estamos estudiando en la escuela dominical? ¿Sí? Los corintios vivían como si no hubieran sido salvos. Bueno, en las diferentes congregaciones, en todo el mundo, hermanos, hay personas así. Hay personas así. Y esto no es la voluntad de Dios. Amén. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que viven así porque viven engañados, el engaño del pecado. Y viven así porque realmente su fe ha menguado. Hablamos de incredulidad. Quiero que noten que en este pasaje, en este sermón, hay un contraste muy marcado entre la incredulidad y los que creen, la fe. Un contraste muy marcado. Los desobedientes son incrédulos, o les falta fe, o no han perfeccionado su fe, no porque Dios no haya hecho la obra, sino porque son desobedientes. Así. Y eso es
Esto es algo que no debiera ser, hermanos, pero la realidad es así. El engaño del pecado conduce a la desobediencia, el engaño del pecado conduce a la incredulidad. Y el engaño del pecado, hermanos, nos hace parecer como si no tuviéramos la salvación, como si no hubiéramos nacido de nuevo, como si no fuéramos parte del pueblo de Dios. Recordemos que eso fue la causa de la caída del pueblo de Israel, de lo que está mencionando aquí el escritor. Ahora, ese versículo también contiene la bendición y la buena noticia de que la promesa de Dios relacionada a ese reposo está vigente todavía en nuestro tiempo. Dice, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no, permaneciendo aún. Qué maravilloso, que todavía la puerta está abierta para todas las personas que puedan escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse y volverse al Señor. Qué maravilla, qué bendición de parte del Señor. Su misericordia, su gracia está al alcance de todos aquellos que se arrepientan y crean y vuelvan al camino del Señor, o vuelvan al Señor. ¿No es maravilloso? Este reposo, pues, hermanos, se refiere a una íntima relación y comunión con Dios. Este reposo no se refiere en sí a la salvación eterna. Esto tiene que ver primero con la comunión que alcanzamos. El Evangelio sigue predicándose. Amén. Y seguirá predicándose hasta el regreso del Señor. En toda esta dispensación de tiempo, hermanos, o toda esta dispensación de tiempo representa el reposo al cual se refiere el escritor en este versículo número 1. Así es que todo este tiempo, hasta que Cristo regrese, la invitación a entrar al reposo del Señor. ¿Cuántos quieren tener una comunión íntima con el Señor? Pueden entrar por los méritos del bendito Redentor, hermanos, no por nuestros méritos, no, hermanos, la mejor obra que tenemos nosotros, que pudiéramos tener, dice la palabra de Dios que son como trapos y ya saben a qué se refiere la Escritura. Así es que, hermanos, deberíamos de estar agradecidos por todo lo que en Cristo tenemos. Dios está invitando a entrar a este reposo a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Dios está, hermanos, invitando a tener una comunión íntima con Él. Es algo maravilloso. Dios siempre está buscando al ser humano y no el ser humano a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la Escritura dice. El ser humano se retiró, cada quien buscó su camino, se apartó del Señor, pero el Señor siempre está en la búsqueda de todo ser humano, mayormente aquellos que son sus elegidos. ¿Lo puede creer, hermano? Cristo proporcionó este acceso a este reposo. Cuando la gente cree y se arrepiente, entra a este reposo. ¿Cuántos hemos entrado a este reposo ya de los que estamos aquí? ¿Cuántos tenemos ya esa relación íntima, personal con el Señor Dios Todopoderoso? ¿Y cuántos todavía no? Versículos 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, noten. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que quiero que glorifique al Señor con esto que voy a decir. Pero los que hemos
creído, dice, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que creemos, hermanos, entramos a ese reposo. Y aquí hay un contraste. Los que no han creído no están en ese reposo. Están perdidos, totalmente perdidos. Un contraste entre los que no creen y los que sí creen al Señor. Los israelitas escucharon la palabra de Dios, pero dice que no creyeron. Ubiquemos esa escena de cuando Dios los saca de Egipto y los lleva por el desierto, hermanos. Se les entregó, inclusive en el desierto, los 10 mandamientos, ¿recuerdan? El decálogo. Y cuando precisamente estaba Dios escribiendo la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Dios santo. Y habían escuchado la palabra de Dios. Dios se había manifestado de una manera sumamente impresionante, pero les pasó por aquí. Tan pronto se fue Moisés y aquellos empezaron a hacer un ídolo. Impresionante. Desobediencia. Aunque entre toda esa multitud, más de 2 millones de personas, había 2, 3 que estaban todavía creyendo en el Señor, que habían obedecido. Pero la mayoría, hermanos, el pueblo del Señor. Nosotros, hermanos, al igual que ellos, hemos escuchado la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Hemos creído. Goces, hermano, porque inclusive ni la fe es totalmente nuestra. Dios nos la da impresionantemente. ¿No dice Romanos capítulo 10, versículo, creo que es el 17? Así que la fe es por Él y el oír por la palabra de Dios. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pero fue desobediente. Nosotros escuchamos el evangelio y decimos sí, amén. Le entramos. Y entramos al reposo, hermanos. Gloria a Dios. Impresionantemente. La palabra de Dios es la semilla de la fe. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Endurecieron su corazón. El pecado los engañó. Algunos decían que ¿para qué nos sacaste de allá? Allá había tortas de jamón y había mangos y aquí en este desierto hay puros escorpiones y no hay ni agua. Y allá había agua de limón y todo eso. Desobedientes y quejumbrosos a más no poder, hermanos. Pobre Moisés. ¿Recuerdan cuando el Señor ordenó que fueran 12 espías, ya cuando estaban a la puerta del reposo de la tierra prometida? 2 años habían transcurrido, más o menos. Dios le dijo a Moisés, manda 2 espías para que vean la tierra que les voy a entregar. Y fueron aquellos 12, hermanos. Y miraron el fruto, hermanos, unas uvas del tamaño de unos tomates. Y todo era impresionantemente maravilloso, ¿verdad? Y regresan, nomás que cuando vieron todo eso, también vieron ciudades amuralladas y vieron gigantes, hermano. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? De esos 12, 10 dijeron, no la vamos a armar. ¿Cómo que no? Y Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Los vamos a comer como pan. El Señor está con nosotros. Y los otros 10 decían, no vamos a poder. Ahí vimos a los hijos de Anac, los gigantes y las ciudades, y no la vamos a armar, no vamos a poder. Incredulidad, hermanos. Otra vez el contraste. ¿Notan?
2 hombres creyeron y confiaron en el Señor y estaban dispuestos a obedecer. 12 hombres no creyeron y desobedecieron al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? El castigo para ellos. No entraron y de pilón se murieron. Cada situación y condición nuestra, hermano, tiene un resultado. Casi es una ley física, ¿verdad? Todo efecto, todo contacto tiene un efecto, una consecuencia. Y no entraron, hermanos. En este caso podemos ilustrarlo o llevarlo, aplicarlo a nuestra vida. Hay gente que hemos entrado al reposo, pero como si no hubiéramos entrado. Vivimos como queremos. No nos hemos sometido al señorío del Señor, ¿sí? Y no hemos disfrutado de ese reposo. Porque díganme ustedes, cuando no hacemos las cosas que son esenciales, naturales del cristiano, nos sentimos muy bien, ¿verdad? Cuando no las hacemos. No. ¿Acaso no hay una vocecita aquí adentro que le dice, ¿qué pasó? ¿No hay una vocecita allí? Sí. ¿Y estamos en el reposo? No. Por eso es que vemos mucha gente siempre llorando, siempre sufriendo, porque no ha entendido y no ha vivido y no vive en ese reposo. ¿Sí? No ha entendido. Siempre viviendo, siempre cayendo, siempre derrotado, porque no ha entendido y no ha vivido y no vive en ese reposo. ¿Qué les parece, hermano? Impresionante, ¿verdad? Ahora quiero que noten el versículo 3, que dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Qué maravilloso. Tenemos comunión con Dios, libre acceso, amén. Y ahora sí hablamos de la seguridad de la salvación. Esto es seguridad de la salvación, porque los que hemos creído somos aquellos que Dios de antemano, por su gracia, nos ha salvado y nos ha dado la fe para poder hacer todo eso que sigue. Amén. Amén. Sí, al final nosotros vamos a decidir, en nuestra responsabilidad, pero ¿acaso no dice la Escritura que Dios es el que nos da la fe? Sí. Entonces hablamos de una bendición impresionante, hermanos. Ya entramos a ese reposo. Qué impresionante, hermanos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y hemos creído, nos arrepentimos. Por la gracia de Dios, tenemos una estrecha comunión con Dios, tenemos la salvación y estamos esperando el reposo futuro. ¿Cuál es eso? El cielo. Cielo nuevo, tierra nueva, en la cual mora la justicia. Cristo ha hecho posible todo esto. Bendito sea el Señor, porque Cristo, hermanos, es el agente. Bueno, Él es todo lo que, el medio para que nosotros tengamos la salvación y todo lo que está implicado en ella. Él es el Cordero que libró al pueblo de Israel en Egipto. Es un tipo, ¿sí? Cuando el Señor los iba a liberar, les dijo en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? Dijo, van a matar un cordero. Fue la Pascua, la primera, ¿sí? Y con la sangre van a untar en los dinteles, el marco de la puerta. Y dice, cuando yo envíe mi ángel que va a matar a todos los primogénitos, va a ver la sangre del cordero y va a pasar por encima. No les va a pasar nada.
impresionantemente. Bueno, eso es un tipo de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Él es la puerta, hermanos, de entrada a este reposo. Él es el camino a seguir cuando ya estamos en este reposo. Él es la luz que alumbra como alumbraba la columna de fuego. Él es el guía, el capitán, el intercesor. Gloria a Dios, Cristo es todo, en todo y por todos. Dele un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Versículo 4 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después o no hablaría después de otro día de reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí hay mucho que decir, hermano. Primero, el versículo 4 se refiere a el reposo de Dios, que ya mencioné algo de ello, ¿sí? Una obra que Dios completó, la creación, amén, y reposó. Pero había una obra pendiente, que es la salvación. Cuando Cristo viene hace 2000 años y consigue, hermanos, la redención de la raza humana, se concluye y se inicia otro reposo, amén. Porque allí en la redención, hermanos, allí en el monte de la calavera, del Calvario, allí, hermanos, se consumió o se consumó todo. Toda obra se completó allí. Gloria a Dios. Ya la obra está completa. Ahorita todo lo que estamos viviendo desde el primer siglo después de Cristo es el reposo aquí en la tierra. Ya lo he mencionado con anterioridad. Ahora, nuevamente el escritor dice que este reposo que está vigente tiene que ver con la comunión con Dios y la salvación. Versículos 5 y 6 también nos dice que este reposo está vigente hasta la venida del Señor. Hoy y todos los días la gente podrá entrar a este reposo, y hay una advertencia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Una advertencia, hermanos. Una advertencia. ¿Sí? A veces se endurece el corazón, no a veces, es una consecuencia cuando escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos. Por ejemplo, lo hemos dicho en otras ocasiones, si yo batallo con la bebida y llego aquí y escucho, pues los borrachos no entrarán al reino de Dios. Y ay caray, recibo la palabra y ¿cómo que? Sí. Y luego digo, pero aquel es más tomador que yo. Y empiezo a justificar mi pecado, a minimizarlo. O digo, el año que viene, en enero, ya ves que hace uno compromisos, ¿no? Ahora sí, de aquí en adelante. ¿Cuál? Ya para febrero ya andamos otra vez, o andan otra vez igual. Y es interesante, hermanos, cómo nosotros los seres humanos actuamos, ¿sí? Es interesante. Pero hay una advertencia: si oyereis hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando escuchamos la palabra y por ejemplo ahí dice, no, los borrachos no heredarán el reino de Dios.
lo que tiene que hacer uno es buscar la manera de dejar ese pecado. Amén. Eso es escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Amén. Eso es así, hermano. Y hay una advertencia, ¿verdad? Hay una advertencia ahí impresionante. Entonces debemos de poner atención a la palabra de Dios, porque como dice el capítulo 2, capítulo 1, porque si la palabra dada por ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cuánto más nosotros si descuidamos la palabra que se nos ha dado, el mensaje de salvación? Amén. Hay consecuencias. Hay consecuencias, hermano. Para el pueblo de Dios fue muerte. Ahora también en el versículo 8 y 9 nos habla del reposo futuro. Nos habla de aquel reposo que está por venir. Mire lo que dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un día o un reposo para el pueblo de Dios. Está pendiente, hermanos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está pendiente el reposo que tiene que ver con el futuro. Está pendiente el reposo que tiene que ver con el cielo, con el paraíso. Está pendiente porque esperamos la resurrección de los muertos, amén. Una resurrección prometida. Está pendiente porque esperamos y es necesaria la glorificación de cada uno de nosotros. Después de eso, entonces entraremos a los estados eternos, al paraíso eterno que Dios ha creado. La ausencia de pecado, de enfermedad, de la adversidad, de la muerte, hermanos, estará allí. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. Va a ser un reposo sumamente impresionante. Y no crea que entrando a los estados eternos, al paraíso de Dios, vamos a estar ahí holgazaneando. No. Terminó otro ciclo. Estamos. Otra obra que Dios concluye cuando entremos a la eternidad. Concluyó esta obra, ahora sí, toda la eternidad con Él, para seguir sirviéndole, seguir aprendiendo, seguir amándonos unos a otros, ahora sí, de manera perfecta, hermanos. Imagínense ese reposo, sin problemas con el marido, o con la marida, con la esposa. Sin problemas inclusive con nosotros mismos. ¿Cómo somos tremendos, hermano? ¿Sí? Somos bien pecadores. Y no digan que no. ¿Verdad? Pues allá no vamos. Es más, ha habido videos que he visto que no puede ser, hombre. Hay personas que se pelean consigo mismos. Cuando no tienen a alguien por allí cerca, no puede ser. Bueno, en ese reposo, hermano, todo va a ser como lo hemos deseado siempre. ¿Cuántos quieren entrar a ese reposo? Deben de ser creyentes y no incrédulos. Y deben de estar en ese reposo. Ahora quiero mencionarles, el versículo 10 habla del reposo presente de victoria. Ese reposo se refiere a la condición presente de cada creyente en el cual se ocupa en realizar las obras que Dios había preparado de antemano. Ese es el reposo ahora también. Efesios 2:10. Dios había predestinado que los elegidos, los salvos, hicieran ciertas cosas. Ya Dios lo había predestinado. Ya sabía que el hermano Héctor iba a nacer en este tiempo, en esta generación, que se iba a convertir al Señor. Sí, ya sabía el Señor y ya sabía lo que iba a hacer, en lo que se iba a ocupar, ya estando en este reposo en Cristo.
Ya sabía. Entonces el que está en esta condición de reposo hace lo que ya de hecho Dios había puesto en él para que lo hiciera o en ella. Porque Dios nos ha hecho, creado con distintas habilidades. Unos hacen una cosa, otros otra, ¿verdad? Y cuando llegamos a este reposo, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando yo llegué, que la música que se me había dado de manera natural era con un propósito y era servirle al Señor en la música. Llegaron después otros dones que yo ni siquiera sabía, pero al final, hermanos, Dios tenía ese propósito y se está llevando a cabo. Entonces, andar en el reposo de Dios, hermanos, no solo implica tener la salvación, no solo implica, hermanos, tener una comunión con Dios, implica también andar realizando las obras que Dios ya había destinado que usted y yo hiciéramos. Ahora, pensemos en esto, hermanos, porque la advertencia allí está. Temamos pues, no sea que algunos vivieran en este tiempo como si no fueran cristianos, porque hay consecuencias. Cuando predicamos de Primera de Juan, ahí menciona pecado de muerte. ¿Recuerdan? ¿A qué se refiere? Se refiere a pecados, hermanos, que llevan a la muerte física cuando son desobedientes. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo que viene siendo por ahí del 28. Dice que el que toma la cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados. Noten eso. Si usted está en el reposo de Dios y no está haciendo su obra, la obra que Dios le encomendó, la obra a la cual y por la cual fue diseñado y enviado a este mundo, si usted no está haciendo eso, hermano, su debilidad espiritual lo evidencia. Por lo cual hay muchos debilitados y muchos enfermos. A veces la enfermedad viene precisamente porque ya estamos en el reposo, ya estamos en Cristo, pero no estamos haciendo las obras que debemos hacer. Recalco, las obras no son para salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe, pero las obras evidencian esa salvación y esa fe. ¿Estamos? Y por eso andan muchos enfermos. Y lo otro tremendo, y muchos ya duermen, están muertos. Dios les quitó la vida antes de tiempo por desobedientes. Temamos pues, no sea que algunos parezcan que no hemos entrado a ese reposo. Temamos, porque así como Dios le dijo, se van a regresar 40 años, 38 años en el desierto, y ¿saben qué? Todos van a morir. Y de sus hijos, a los cuales dijeron que se los iban a comer los gigantes, dice, de ellos voy a levantar una generación y ellos van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué les parece, hermanos, este mensaje? Es impresionante, ¿verdad? Este reposo se refiere a la condición presente de cada creyente en el cual se ocupa en realizar las obras que Dios había preparado de antemano. Efesios 2:10. Este reposar también implica la renuncia a realizar las propias obras en la dedicación a las obras del Señor. Escuchen esto. Este reposo también implica eso. Antes yo vivía para mí mismo y para lo que yo creía que era correcto. Amén. Pero muchas de esas cosas estaban incorrectas. Simplemente el no estar en Cristo, todo está mal. Porque no hay bueno ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, nadie.
dice Romanos capítulo 3. Es impresionante, hermanos. Es impresionante. Debemos vivir y hacer las obras en Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Y cuando estamos en ello, hermanos, descansamos en un sentido de seguridad de salvación. Por eso es que a veces decimos, es que yo no sé, hermano, le pregunta uno a la gente, ¿eres salva? Es que no has entendido, comadre. Ya la tenemos hecha. Pónganse a hacer las obras que Dios ha predestinado ya. ¿Qué andamos haciendo allá en el engaño del pecado? Adulterando, robando, mintiendo, adquiriendo posesiones. ¿No dijo el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Primeramente. Y después ocúpate en lo otro que es muy necesario. Después todas las cosas serán añadidas. Eso es andar en el reposo de Dios, hermano. Temamos, pues. Para los que verdaderamente andamos en eso, hermanos, ya no estamos preocupados por nada. Ya no hay condenación. Estamos trabajando cada día para el Señor. Buscamos las cosas que son del Señor, estamos aquí, allá, sirviendo aquí, según lo que podemos hacer lo hacemos, para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, y todo está en paz. ¿Quiere ser seguro, tener seguridad en este mundo? ¿Tener la felicidad que busca, la autoestima? Pues haga eso, hermano. Más que andamos buscando la felicidad en el dinero, en las posesiones, en cosas que realmente no dan la felicidad. La felicidad es vivir en este mundo sirviendo al Señor y sirviendo a su prójimo, haciendo bien, amando a nuestro prójimo. Eso te da felicidad. Y esperamos, hermanos, la felicidad eterna en aquel reposo que todavía está pendiente. Gloria a Dios, hermanos. Quiero terminar rápidamente porque ya prediqué más de 20 minutos. Sí, ya más de 20, ¿verdad? Ay, Dios. O sea, es queja, hermano. Versículo 11 al 13. Miren. Ahí tenemos una exhortación. Procuremos, pues, hermanos, con toda esa bendición que ya tenemos, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a dar cuenta, hermano. Y es impresionante, hermanos. Tenemos aquí una exhortación. Hay que poner empeño. Y lo interesante es que menciona la palabra de Dios. Es interesante. Debemos valorar la palabra de Dios, hermanos. Debemos saber que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Debemos leerla, estudiarla, meditarla, guardarla y ponerla en práctica, porque saben que la propia palabra desnuda el corazón y lo expone a la mirada penetrante de Dios. ¿Quiere esconder pecados? Nel, nada. Usted va leyendo la Biblia y parece que la Biblia es un espejo. Híjole, manito, ¿no? A veces hasta, hijo, no. Por eso algunos dicen, no, a mí no me gusta leer la Biblia porque, es más, me da sueño, hermano. Sí, hermanos,
La palabra de Dios desnuda el corazón y lo expone a la mirada penetrante de Dios. Él conoce las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva, operante, tajante, penetrante, discerniente. Es la espada de dos filos. Concluyo. Cristo nos ha introducido a este reposo espiritual. Gloria a su nombre. Esta comunión con Dios, esta salvación de Dios. Cristo nos capacita para que nos ocupemos en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos capacita para andar en este reposo, sirviendo. Cristo intercede, hermanos, por nosotros los que hemos creído, para entrar en aquel reposo eterno, en el cielo. Amén. Él está intercediendo. Ahorita, después que ascendió al cielo, Él vive para interceder por los suyos. Él está intercediendo para que lleguemos al reposo final y eterno, al cielo. Amén. Entonces, hermanos, el reposo del día de descanso de Dios es un tipo de nuestro presente reposo de salvación. Siguiendo la obra que Cristo concluyó en la cruz, es también un cuadro del reposo eterno de la gloria. El reposo de Israel en Canaán es similar a la vida y victoria y bendición que obtenemos por andar con Cristo por fe. La justificación es nuestra por su gracia, la santificación por el Espíritu. Tendremos la glorificación, no porque nos hayamos portado perfectamente, sino porque Dios es misericordioso y ha derramado su gracia sobre cada uno de los que hemos creído. Póngase en sus pies, por favor, si puede hacerlo, si no, quédese sentadito. Hay hermanos, hermanas que ya no tienen 25, ¿verdad? Y a veces ya después de una hora no puede uno levantarse a veces, ¿verdad? Hermanos, amados, hermanas, que no nos engañe el pecado, de modo que endurezcamos el corazón. Estemos atentos a la palabra de Dios. No seamos incrédulos, sino creyentes maduros. No seamos creyentes inmaduros, creyentes intelectuales, como había en esta comunidad de judíos. Hay que ser, hermanos, creyentes maduros. Amén. Y a usted que todavía no ha entrado a este reposo, la invitación para que lo haga. El Señor está buscándolo, está llamándolo. El Señor lo predijo, lo predestinó desde antes de que usted naciera. No está aquí por casualidad, ¿no? ¿O se le escaparía al Señor? No, todo tiene un propósito. Amén. No dice el capítulo 1 que Cristo gobierna, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estamos aquí porque nosotros hemos decidido. Estamos aquí porque el Señor es bendito, es misericordioso, y Él de alguna manera nos atrae a nosotros. Él es el que nos atrae a Él. Así es que si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, no se ha comprometido, hágalo. El Señor lo quiere introducir a este reposo. Permítanme orar. Padre Santo,